¿Alguna vez has tenido la sensación de que la economía está diseñada para no entenderla? Como si fuera un laberinto. Bueno, ¿y si esa complejidad no fuera casualidad, sino parte de una estrategia? Vamos a intentar descifrar juntos ese código oculto que hay detrás de las noticias económicas. Mirad, vamos a arrancar con esta frase que es potentísima. Es del escritor argentino Raúl Scalabrini Ortiz y nos viene al pelo. Lo que sugiere es algo fundamental. Que algo sea complicado no significa que sea profundo. A veces es solo una cortina de humo. Vamos a quedarnos con esta idea porque nos va a servir de guía. Y esto nos lleva al primer punto clave, el lenguaje. La economía utiliza un vocabulario que parece hecho aposta para sonar oscuro, ¿verdad? La idea, a menudo, no es aclarar las cosas, sino todo lo contrario, dejar la mayoría fuera de la conversación para que las decisiones importantes queden en manos de unos pocos. Rollover, spread, tasa, son palabras que oímos constantemente. Muchas además vienen del inglés. Parecen súper técnicas, pero la realidad es que la mayoría de las veces describen conceptos bastante simples. Son básicamente una barrera para que no entendamos de qué va la vaina. A ver, pongamos un ejemplo para que se entienda. El famoso rollover. Suena a algo muy complejo, ¿no? Pues es ni más ni menos lo que pasa cuando solo pagas el mínimo de la tarjeta de crédito. La deuda se pasa al mes siguiente. Pero, sorpresa, los intereses crecen. Es, vamos, patear la pelota hacia adelante. De repente el código secreto ya no parece tan secreto, ¿a que no? Venga, vamos a meternos con uno de los grandes pilares de la economía de manual, la escasez. Siempre se nos dice que los recursos son limitados y que la economía está para gestionar esa falta. Pero, ¿es siempre un problema de que no hay suficiente o es más bien un problema de cómo se reparte lo que hay? Esa es la pregunta del millón. Y para intentar responderla, vamos a ver un par de cifras que cuando las pones una al lado de la otra, revelan algo bastante sorprendente, sobre todo en un país como Argentina. Fijaos en este número, 80 millones. La capacidad de producción de alimentos que tiene el país es brutal, casi el doble de su población. En teoría, con estos datos sobre la mesa, nadie debería pasar hambre. Y aquí, la cruda realidad. A pesar de esa capacidad de producción gigantesca, un 7% de la gente no puede ni comprar la comida más básica. Blanco y en botella. El problema, está claro, no es de escasez, es de distribución. Vale, subamos un nivel más. A menudo pensamos en una constitución y nos vienen a la cabeza derechos, leyes, organización del Estado, pero es mucho más que eso. Es el ADN del sistema económico de un país. Es como un programa, un software que establece las reglas del juego desde el minuto cero. La Constitución argentina de 1853 no salió de la nada. Se inspiró, y mucho, en la de Estados Unidos y en las ideas liberales de pensadores como Alberdi. ¿Y cuál fue el resultado? Pues la creación de un sistema que pone en el centro la propiedad privada y la libre empresa. Un marco capitalista por diseño, vamos. Pero ojo, que este programa económico no se decidió en una reunión de amigos. Para nada. Fue el resultado de una batalla campal entre dos visiones totalmente opuestas que acabaron definiendo el destino del país. Mirad, aquí se ve el conflicto perfectamente. Por un lado estaban las provincias del interior, que lo que querían era proteger sus pequeñas industrias. Y por otro, Buenos Aires, la ciudad-puerto, a la que le interesaba justo lo contrario, el libre comercio para sacar tajada de las importaciones y sobre todo para quedarse con todos los ingresos de la aduana, que era la gran caja registradora del país. Esta comparación es demoledora. En la Guerra Civil de Estados Unidos ganó el norte, que era industrial y proteccionista. Eso fue lo que les impulsó a convertirse en la potencia que son. En Argentina, la historia fue justo al revés. Se impuso el modelo agroexportador de Buenos Aires, el de vender materias primas al mundo. Y claro, eso definió una estructura económica completamente diferente. Y que nadie piense que esto es un rollo de historia que ya no importa, para nada. Aquella victoria de hace más de un siglo se nota, y mucho a día de hoy. Determina quiénes son los que cortan el bacalao en la economía argentina actual. La consecuencia, pues que hoy el sector exportador más importante de Argentina está dominado por un puñadito de empresas multinacionales, el famoso ABCD del comercio de granos al que se ha sumado la gigante china COFCO. Este es el legado directo de aquel modelo agroexportador que ganó la batalla. ¿Y qué implica esta concentración de poder? Pues que el principal motor que trae divisas al país funciona en la práctica como una caja negra. El control lo tienen estas corporaciones y el Estado tiene una capacidad muy limitada para fiscalizar qué es lo que realmente se exporta y a qué precio. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se financia el Estado con este panorama? Pues este gráfico lo deja bastante claro. La mayor parte de la recaudación viene del IVA, que es un impuesto al consumo. Esto significa que en proporción pagan mucho más los que menos tienen. Mientras tanto, los impuestos a las grandes fortunas tienen un peso muchísimo menor. Un sistema, digamos, bastante regresivo. Y con esto cerramos el círculo.
Todo lo que hemos visto, desde el lenguaje complicado del principio, pasando por el resultado de aquellas guerras civiles, hasta la estructura de los impuestos de hoy, todo nos lleva a esta pregunta final. Si asumimos que la economía no es una ciencia exacta y neutral, sino que es un campo de batalla político, entonces la pregunta es inevitable. ¿A quién beneficia realmente el sistema tal y como está diseñado?